A ver, vamos a tratar de hacer una review imparcial sobre lo que se supone es una película hecha por fans. Vamos a dejar de lado por un momento toda la polémica que vimos en el pasado, ¿vale? Hay que intentarlo. Además, ¿qué sentido tendría incluir aquí toda esa información si ya lo hice en un video por cada paso que dio la cinta prácticamente? También es un tema que hablaré un poquito más adelante. Por lo pronto, vayamos a su fecha de estreno y los posteriores acontecimientos. Uno de los trailers anunciaba que la película se estrenaría el 10 de agosto, una fecha importante para los fans de Spider-Man, pues es fecha que por años se ha creído que Amazing Fantasy XV fue lanzado, pero también ese es otro tema. Gavin anunció prácticamente el mismo día que se estrenaba la cinta que esta misma se atrasaría un día por hacer cambios de último momento. Dios mío, Gavin, es que yo entiendo perfectamente eso de quedar mal, pero tu proyecto es tan grande que quedas expuesto ante miles y miles de personas. Pero bueno, el estreno de la película fue visto por una gran cantidad de personas, alcanzó su pico más alto de vistas simultáneas de 23,000 espectadores, y al día que hago este video, 11 de septiembre, tiene 4.4 millones de visitas, siendo así uno de los fanfilms más populares del trepamuros. Hay que darle crédito por lo que hizo mal como por lo que hizo bien, hay que decirlo todo. Pero bueno, ¿la película es buena, mala o regular? A ver, desmenucemos un poco para saberlo. Creo que el comienzo de la película es prácticamente de lo mejor de ella, y eso lo sabíamos desde que se filtró hace unos meses la escena completa. El comienzo captura perfectamente lo que sería un día cualquiera en la vida de Spider-Man. En su mayoría los efectos especiales en Spider-Man están bastante bien logrados, aunque los efectos del coche andando se ven muy cámara libre GTA V mod. La actitud de Spider-Man se siente muy apegada a lo que leeríamos en un cómic regularmente, aunque aquí viene otro de los talones de Aquiles de esta producción: las coreografías de acción. Estas no siempre son malas, pero cuando lo son, terminan desconectándote totalmente como espectador al momento de notarlas, haciendo que pases varios segundos pensando si realmente no se dieron cuenta al editar o grabar y así lo dejaron. Aquí, por ejemplo, estos tipos son jalados hacia Spidey, claramente siendo sobrepasados por su fuerza, pero cuando vemos a Spidey, este los usa como postes para noquear al tipo de en medio, que por cierto, el man de en medio se cubrió muchísimo antes de que Spidey siquiera haga algún movimiento que indique que va hacia él. Estos movimientos de coreografía sin sentido serán vistos varias veces en la cinta. Personalmente no fui fan del aspecto del Shocker, pero ¿por qué un overall, dude? Es que se ve muy chistoso. ¿Y por qué Shocker está disparando descargas como si fuera Electro? ¿No era incluso más fácil hacer efectos especiales de vibraciones? Bueno, aquí Spidey también parece estar en una parte bastante alta de una pared, pero cuando Shocker dispara, la siguiente toma lo pone a la altura del piso. Repito, esto pasará muchísimo en la película. También usa a sus contrincantes como escudo, lo cual quizás si le buscamos en los cómics y en los productos de Spidey encontremos que sí lo ha hecho, pero literalmente Spidey acaba de conocer al Shocker, no sabe cómo funciona su tecnología, pero ya expuso a los matones a esos rayos. Creo que no estuvo muy bien pensada esta secuencia, la verdad. Aún así, créanme, es la mejor secuencia que equilibra a Spider-Man y la acción bastante bien. Más adelante mucha gente se quejó del cliché de Peter llegando tarde a un lugar por ser Spider-Man, así como apostaría que en el futuro habrá una escena donde Peter se tiene que ir interrumpidamente para ser Spider-Man. Pero es que así es la vida de Peter Parker, y si en las películas oficiales pasa, no veo por qué aquí no. Los montajes de MJ, Gwen, Peter y Harry pasándola bien se sienten muy auténticos y han sido mi parte favorita de la película, aunque el pecado de esta es que recurre mucho a esto junto a los flashbacks de forma constante y bastante prolongada. Pero el ritmo de la película no le permite avanzar de forma satisfactoria, siendo este su mayor fortaleza junto al soundtrack, pero también uno de sus mayores defectos. Me parece que intenta ser muy parecida al cómic de Spider-Man Blue, siendo más que una inspiración este cómic una calca, pero sin ritmo propio para una producción audiovisual. Sí, el mayor problema de Spider-Man Lotus a ojos generales es que es una película aburrida, larga y demasiado dramática. Esta clase de drama era altamente rentable en la década de los 70s y 80s, pero eso era en los cómics, que incluso si vas a verlos hoy en día, en más de una ocasión te toparás a ti mismo diciéndote: ¿otra vez se enojó Gwen? ¿En serio MJ era de esta forma? ¿Por qué Peter se queja tanto? Eran otras épocas en el que el entretenimiento quizá era un poco más adulto y dramático, pero eso en una película actual no termina de quedar del todo bien. Hay unos créditos iniciales que, a base de arte, te explican lo que pasó en este lapso del tiempo.
El maquillaje y traje del Spider-Man derrotado está perfectamente bien hecho. Eso es un 10 de 10. Los vínculos de amistad en el grupo se están desmoronando después de la muerte de Gwen. Harry está metido en el vicio, Peter está desconectado de todo y de todos, y MJ, pues es MJ, y en cierto punto nos mostrarán que está pasando por un momento muy difícil también. Peter viendo videos de su antiguo grupo de amigos y su difunta novia me parece un acierto. Yo sí siento mucha química en este grupo y se siente muy legítimo. Esto es muy The Amazing Spider-Man 2 y funcionaría si la película no llevara ya 30 minutos de mucho drama. Realmente es una película lenta, amigos, y sigo sin entender por qué Peter tiene el traje roto colgado. No es como si estuviera expuesto de alguna forma o como si fuera a ser realmente útil en algún momento. En cambio, el traje que sí usa lo tiene guardado en un maletín. Pero, ¿cómo por qué? Y este es otro movimiento muy innecesario que deja expuesto a Spidey contra el Duende Verde. No sé, a veces Spidey pushea como bot del Fortnite. El Duende Verde se ve de poca madre en las fotos, pero no termina de verse bien en el ambiente que lo manejan. Incluso no termina de quedarme en claro si este duende sin labios está hablando bajo la máscara y debamos suponer que esto es una máscara dentro de la verosimilitud de la película, o si simplemente no se pensó del todo en eso. Es una cara con 0% expresiones faciales. Y aquí viene otra de las escenas que son un poco extrañas. Tiene una muy buena intención al contarnos la historia de Tim, eso sí. Por ejemplo, Spider-Man lo visita y ve que claramente es uno de los mayores fans de Spider-Man que haya conocido. La visión de Tim sobre Spider-Man está reflejada de forma intencional o no intencional, no estoy seguro. Pero muestra cómo a Tim le vale completamente madre quién o qué sea el villano en turno. Al ser un niño, él solo los ve como malos, que deben ser detenidos por el bueno, que es Spider-Man. Por ello, y aunque es raro, colecciona cualquier tipo de periódico o juguete. Todo es muy cool y muy tierno en esta escena, de hecho es una de las escenas que duran lo suficiente y llevan un mejor ritmo en toda la película. Realmente es como ver a Spider-Man en un ambiente muy casual. Pero cuando Tim pregunta por la chica del puente, a Spidey se le bota la canica y le confiesa a Tim que ella fue desvivida por su culpa. Y dude, está bien si piensas que esto es una especie de catarsis para Spider-Man que debía de pasar sí o sí en algún momento. Pero hablarle de forma tan honesta de adentro hacia afuera a un niño que tiene como 10 años máximo, ¿a dónde se te fue el tacto, Spidey? No hacía falta decirle la verdad de esa forma a un niño. Incluso el niño habla con más sentido sobre las intenciones de Spider-Man hacia la sociedad, resaltando que no todo lo que ha hecho ha sido malo. De hecho, han sido más cosas buenas que malas. Aunque claramente Peter no la siente de esa forma, ya que el más afectado siempre es su entorno. Spidey le cuenta su historia de origen, lo cual está bien, pero ok, ahí va otro flashback. Afortunadamente este es uno de los buenos y funciona mejor en esta review que en la propia película, porque por alguna razón Gavin, el director, pensó que era buena idea interrumpir el momento de Spidey y Tim con una reconciliación un poquillo forzada entre MJ y Harry. Pero bueno, el origen de Spidey está muy cool y muy bien logrado, la verdad. Es la historia que ya todos conocemos, pero está tan bien representada, hasta en el traje, que la verdad no da pereza ver la escena. Pero Spidey está chingue y chingue que es una mala idea ser Spider-Man. Pero se lo está diciendo a su mayor fan, un niño de 10 años. Alguien salve a ese niño de la decepción y trauma, por favor. Ah, que ahí está la mamá, por fin. Eso, señora, regaña a Spidey, que se lo merece. Ese es el Spider-Man más insensible que he visto en mis 29 años, amigos. Spidey, ve con el diván de los héroes, ella te puede ayudar, amigo. Después de que la mamá de Tim pusiera en su lugar a Spidey, este regresa como si nada, y Tim, como si nada también, lo recibe. Y es que, ay Dios mío, todo iba muy bien en la escena, pero qué mal escrita y ejecutada está. Otro montaje que no tenía por qué durar más de 10 segundos. Otra transición de la ciudad para terminar en el mismo punto. ¿Qué? Tim le pide a Spider-Man que si puede revelarle quién es, algo a lo que Spidey accede, pero muy curioso que Tim lo conozca. No el nombre de Peter Parker, ya que bien podría venir acreditado en los periódicos del Bugle, sino su rostro, como si Peter fuera realmente conocido. Está cool que sea fan, pero dudo mucho que el rostro de Peter sea realmente conocido. Como si fueras en la calle y dijeras, oh mira, es Peter Parker el que le toma fotos a Spider-Man. Aún así la escena te llega un poquito al corazón. Hubiera estado cool, no sé, que de alguna forma así terminara la película, pero la cinta sigue con Spider-Man reflexionando y dejando una rosa en el puente, muy a lo Spider-Man Blue. MJ y Harry visitan a Peter teniendo otro momento de redención que nuevamente siento que toma mucho tiempo.
Eso sí, me gusta que no se centraran en hacer ver que Peter y MJ terminaran juntos en el futuro. O bueno, yo no siento esa intención. Habría sido muy chapulina de su parte, pero me alegra que solo se quedara en mi mente como algo que podría pasar y afortunadamente, pues no pasó. Al final, es un buen final. Es decir, resume que a pesar de todo, Peter es Spider-Man y seguirá siendo Spider-Man. Aunque para que Peter gane, Spider-Man debe perder. Y para que Spider-Man gane, Peter debe perderse de su vida. Y ambas cosas no pueden ser balanceadas de ninguna forma, o no por mucho tiempo. Es parte del encanto, nene, aunque sea de lo más criticable y repetitivo. Los efectos, no sé si ya estoy siendo muy duro, pero creo que ya no se ven bien como las primeras tomas de la cinta de Spider-Man en CGI, y no me sorprende, ya que en el proceso hubo muchos cambios en el personal encargados del CGI, con muchas quejas y cosas turbias de por medio. Pero bueno, en resumen, esto es Spider-Man Lotus, una película que dura 1 hora con 47 minutos aproximadamente sin contar los créditos, que esa es otra cosa que creo que hicieron mal. A ver, resumamos. Cosas malas de Spider-Man Lotus. Su ritmo. Es una película muy lenta y dramática que se vuelve muy redundante al contarnos los conflictos de los personajes una y otra vez sin realmente resolverlos o llegar a algún punto, al menos no hasta el final de la película. Mucho drama, mucha queja, mucho diálogo que no favorece al ritmo. Las coreografías no son del todo malas, pero hay, como ya dije, movimientos que no encajan con lo que se debería hacer como Spider-Man en una pelea. Hay cosas que están ahí para dar un impacto visual, como el traje roto de Spidey. Se ve imponente y como un símbolo, un recordatorio de lo que también significa ser Spider-Man, la tragedia. Pero al tratar de ser tan icónico y genial en una escena como esta, se le olvida al director que realmente no tiene sentido que ese traje esté ahí colgado. Pero el traje útil está guardado en un maletín menos a la mano y guardado casi como que para que nadie lo vea. Simplemente no tiene sentido, mano. Lo de Spidey diciéndole la verdad de forma tan cruda a un niño en fase terminal tampoco me parece una buena decisión creativa. Es terrible, terrible. Y por último, las actuaciones. Realmente son pocas las veces que percibí una mala actuación, la verdad, ahora que lo pienso, pero sí que las hay. Creo que pudieron haber hecho una mejor elección de diálogos en algunas ocasiones y todo habría marchado de forma más verosímil. Siento que más bien fue el guión el que no les permitió a los actores hacer un buen trabajo. Pero ahora, las cosas buenas de Spider-Man Lotus. El cast está clavadísimo. MJ y Harry dan unas vibes muy cabronas a los personajes de los cómics. Y Gwen y Peter realmente no están nada mal. Los trajes de Spidey están increíbles también, y yo creo que en eso se les fue el presupuesto, así como en los efectos, pero se aprecia muchísimo lo cool que se ven. Los efectos, si bien no son nada destacables, por momentos se aprecian muchas tomas que vienen directamente de la mente del creador. Para hacer un fanfilm son muy chulos la mayoría de veces. El corazón que se le dio al film realmente se siente, se aprecia, pero lamentablemente está muy mal ejecutado. Yo creo, y esto ya es una opinión bastante personal, que si esta película hubiera durado entre 30 minutos y como mucho 1 hora, estaría mejor llevada y tendría una mejor aceptación. Hay mucho drama y escenas que sobran. Es por eso que fanfilms como Spider-Man Panóptico, Cake Day y otras producciones están brillando, porque se limitan a hacer algo que sí pueden ser un cortometraje hecho por fans con muy buenas intenciones. Spider-Man Lotus, si bien tenía muy buenas intenciones y mucho corazón, sí se termina de notar la inexperiencia en el ritmo y guión de la cinta, y eso lo digo como espectador, nada más, que al fin y al cabo somos los espectadores el propósito de este producto. En cuestión de tomas y fotografía no puedo decir mucho ya que yo soy muy noob en el tema. Pero eso sí, hay transiciones sumamente largas que podrían acortarse muchísimo. Durar más de 5 o 10 segundos simplemente alarga innecesariamente las cosas. Y en el caso de la escena en el cuarto de Tim, no entiendo las transiciones. No es como que se cambie de locación, escena o que haya pasado un rato. Al menos no es esa la sensación que se transmite o se percibe. De todas las cosas malas y buenas que tiene la cinta, creo que la que definitivamente cambiaría todo sería su duración, que insisto, si hubiera un corte de 30 minutos o 1 hora máximo, sería una obra más apreciable. Me hace pensar que el tiempo de duración se fijó como una meta más que una necesidad para contar una historia, y al durar tanto, hace que incluso sea un poquito pretenciosa y quiere ser algo que a leguas se nota que no es. Aún así, siento que mucha gente está destruyendo la película innecesariamente.
criticando hasta el más mínimo detalle, ni siquiera como para echar las risas un rato y ya está, sino al punto de verla como si fuera un producto oficial que verdaderamente falló. Me da risa y un poco de tristeza que nadie hablaba de Spider-Man Lotus durante su pre y postproducción, pero nada más se estrenó, todo el mundo comenzó a hacer los pesos criticándola. Y hey, no es en mal plan. Ahora sí que, ¿quién soy yo para decirles qué suban y qué no a sus canales? Y al fin y al cabo todos andamos aquí por lo mismo, persiguiendo el mismo pan con la monetización y tratando de darles el gusto a los seguidores. Solo que me duele un poco ver esa triste realidad en el que es más notable el interés o el morbo de ver un proyecto, personaje o persona destruirse que en ascenso. La gente ama ver caer estos proyectos y muchos de nosotros servimos a esa causa. Pero en fin, qué raro que todos de repente hablen de Spider-Man Lotus. Al final las críticas son recibidas por las polémicas de sus participantes, que aún después del estreno seguían saliendo más y más cosillas que manchaban su imagen. Parte de este hate creo que es justificado, aunque también hay 2 o 3 millones de don comedia repitiendo el mismo chiste sin gracia sobre la cinta. Hay que aprender algo de acá y es que a través de chismes y realidades, Gavin J. Knupp quiso ponerse a los chingadazos con las grandes producciones, visiones y directores que han dado vida al arácnido, pero demostró que aunque tiene corazón y mucho amor por el arácnido, prometió de más y entregó de menos, lamentablemente. Te dejo en la parte de la descripción un link para que veas la película y tú mismo la juzgues. Todavía no hay ningún valiente que haya hecho bien los subtítulos de la cinta, tiene algunas fallas, pero aún así creo que vale muchísimo la pena ir a verla. Muchas gracias por haber pedido esta reseña a pesar del tiempo que ha pasado. Creo que con esto finalizamos una saga de videos de Spider-Man Lotus que venía cubriendo desde hace un par de años que comenzó el proyecto. Fue un gusto y un placer a la par que una experiencia agridulce llegar hasta aquí. Te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas y estemos un poquito más en contacto. Suscríbete si quieres saber todo sobre el mundo arácnido. Yo soy tu amigable vecino Uncharted Robbie y nos vemos hasta la próxima.